Bienvenido a una nueva emisión de Revelaciones de la Palabra de Dios, edificando fe en medio de la adversidad. Con ustedes, el evangelista Agustín Soto. Bien, Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo en otra nueva misión de Revelaciones de la Palabra de Dios. Esperando ser de bendición, queremos saludar a todos nuestros amigos que habitualmente escuchan estas porciones de la Palabra de Dios. Revelaciones acerca del Espíritu Santo estamos viendo en estos días. Y hoy vamos a estar viendo el Espíritu Santo en la lucha espiritual. La pasada misión vimos el Espíritu Santo en relación con el éxito de la carrera del creyente, pero hoy lo vamos a estar viendo en lo que es la lucha espiritual. Y quiero leer un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 12 y versículo 22 en adelante, donde dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nota esta última frase. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En este pasaje del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, claramente expone dos reinos confrontados y que nunca van a poder ir juntos: el reino de Satanás y el reino de Dios, el reino de las tinieblas y el de la luz, la potestad de Satanás y el poder de Dios. El pasaje comienza con la sanidad de un personaje que traen a Jesús. Tal personaje se encontraba en una situación, podríamos decir, extrema, endemoniado, o sea que sufría una posesión diabólica y además de eso estaba ciego y mudo. No quiere esto decir que todos los ciegos y mudos estén endemoniados. Sería una incorrecta interpretación de la Escritura. A Jesús llegaron muchos ciegos que recibieron sanidad y no estaban endemoniados, como por ejemplo aquel ciego de nacimiento que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 9, al que Jesús sanó haciendo lodo con su saliva y la tierra del camino. Untó los ojos del cielo, lo mandó a lavarse al estanque del Siloé, fue, se lavó y regresó viendo. Este hombre no estaba para nada endemoniado, simplemente padecía una enfermedad, como los leprosos que fueron limpiados y sanados por nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio. Vamos a recordar las palabras que mandó decir a Juan el Bautista cuando éste desde su celda comenzó a dudar si Jesús era el Mesías que Israel esperaba. Envió a 2 de sus discípulos que le transmitieran las inquietudes que Juan estaba sintiendo. Ahora veamos la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Esta última frase es muy adecuada al relato que estamos viendo, en que Jesús liberta y sana al endemoniado que le trajeron, ciego y sordo. Los fariseos, al oír que estaba diciendo lo que estaba diciendo acerca de Jesús, la gente comenzaron con sus maquinaciones y pensamientos perversos en relación con los milagros que Jesús hacía. Dice así:
Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Refiriéndose al Mesías, refiriéndose al Salvador. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. La gente identificaba a Jesús como hijo de David, como el Mesías esperado. Sin embargo, los fariseos lo presentaban como un agente satánico, lo opuesto a la realidad de Jesús. Los fariseos estaban cegados por su tradición y llegaron a caer en el pecado imperdonable que Jesús menciona, que es el atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Es lo peor que podían haber hecho. Y nos deja una clara explicación. Jesús dice que, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Satanás no se va a expulsar a sí mismo. Pero el fanatismo religioso no le dejaba ver a los fariseos la realidad espiritual, que es por Jesús. O sea, la realidad es que Jesús, por el Espíritu de Dios, echa fuera los demonios, libera a los atormentados y a los cautivos por el diablo. Y esa obra no se le puede atribuir a Satanás. Es una terrible blasfemia, como luego nos dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo viene a ser un pecado imperdonable. Solo la obra del Espíritu Santo nos trae la revelación correcta del ministerio de nuestro Señor y sus palabras. Es más, la Escritura nos dice que solo por el Espíritu Santo se puede llamar a Jesús Señor. Dice así en 1 Corintios 12:3: por tanto os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y es en el nombre de Jesús que los demonios son expulsados. Para que esta autoridad que hay en el nombre de Jesús se plasme en una realidad, va a ser necesario que el Espíritu Santo tome parte fundamental a la hora de enfrentar la guerra contra las tinieblas. Satanás se nos va a oponer con mentiras, acusaciones y ataques a nuestra mente. Si queremos resistir al diablo, si queremos permanecer firmes, si queremos enfrentar las potestades diabólicas que van a venir en nuestra contra, va a ser bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde vamos a saber, va a haber un discernimiento, ¿verdad? Va a haber un entendimiento de lo que es la realidad. Hay personas que sufren posesiones diabólicas. Esto ocurría en los tiempos de Jesús y sigue ocurriendo hoy en día. Solo por el don del discernimiento de espíritus es que vamos a poder saber quiénes están poseídos o quiénes simplemente están sufriendo una enfermedad. Como habíamos dicho anteriormente, no todos los que están enfermos mentalmente, físicamente, no todos son enfermos que están poseídos, no. Hay enfermedades naturales que vienen con la propia naturaleza de la vida, ¿verdad? Porque hemos nacido en pecado, pero gloria sea al Señor, que el Señor en su gracia y en su misericordia se revela a nuestras vidas y nos traslada de muerte a vida. Y Jesús trae sanidad a nuestra alma, a nuestro corazón, perdonando nuestros pecados y haciéndonos libres. El don de discernimiento de espíritus nos va a mostrar cuando estamos bajo un ataque del diablo o simplemente una prueba para fortalecer nuestra fe. Recordemos que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie.
El diablo es el que va a tentar nuestra vida si le abrimos la puerta. Como nos dice Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, versículos 13 y 15. Y también dice, ni deis lugar al diablo. La manera de poder enfrentar esas concupiscencias que tenemos propias es por el Espíritu Santo. La forma de desarmar las artimañas diabólicas que nos son contrarias como creyentes es por la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos capacita, el que nos fortalece, el que nos adiestra, el que nos afirma en la batalla de la fe, el que nos da la palabra eficaz, la palabra que va a resistir al diablo, y él huirá, como dice la palabra. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo. No nos descuidemos, seamos sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, mi hermano, que necesitamos afirmarnos en la palabra y afirmarnos en la presencia del Señor, en el poder del Espíritu Santo, llenarnos, cultivar esa vida espiritual, esa vida que te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Vas a poder ver a Dios manifestando su gracia, su amor, su misericordia y su poder contra toda potestad de las tinieblas. Y como dice el Señor, pondremos manos sobre los enfermos y echaremos fuera demonios en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Así que en esta hora yo te animo a que tú seas lleno del Espíritu Santo y tú creas que en el nombre de Jesús toda potestad de las tinieblas es vencida, que en el nombre de Jesús toda potestad diabólica huye, es derrotada, toda maquinación de Satanás es desbaratada en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una realidad espiritual, hay una realidad que enfrentamos día a día, pero Dios está con nosotros y el Señor nos habló mucho acerca de las maquinaciones satánicas, de cómo el diablo maquinaba, de cómo el diablo venía en su contra, de cómo incluso las interpretaciones incorrectas, indebidas de las Escrituras traían confusión a la gente. Unos decían, este es Jesús, hijo de David, el Mesías, el Salvador. Y los otros decían, no, este por el nombre de Belcebú echa fuera a los demonios. ¿Cómo va a ser eso así? Es que es ilógico además, pero es la ceguera espiritual, es el fanatismo, la religiosidad. Nosotros no somos religiosos, tenemos una relación con un Dios vivo que salva, que sana y que mostró su amor para con nosotros enviando a Jesús a morir en la cruz del Calvario y resucitó y está vivo. Y en esa cruz dice la Biblia que él exhibió públicamente a todos los principados y las potestades, los exhibió públicamente y ahí clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Toda acusación de Satanás, toda acusación de las tinieblas, porque él es el acusador, está clavada en la cruz. Y se lo puede decir al diablo. Cuando el diablo te venga a traer a memoria tu pasado, tú recuérdale su futuro. Satanás ya está decretado su juicio, va a arder en el lago de fuego y azufre. Está vencido. Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta hora, Señor, para que tu Espíritu Santo sea sellando esta palabra en nuestros corazones, Señor. Sabemos que la lucha en ocasiones se pone pesada, Señor. Las pruebas, Señor, a veces la carne que nos quiere llevar a hacer lo que no nos conviene, Señor. Ayúdanos, fortalécenos para poder resistir en tu nombre, Señor. Para poder reprender los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y que tu nombre sea glorificado, Señor. Y que tú seas obrando en las vidas. Dios, yo te ruego ahora por cada oyente
que sea fortaleciéndose, que sea renovando sus fuerzas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Sigue obrando en tu pueblo, en nuestras vidas, Señor, y que podamos caminar en esa vida de victoria, en esa vida de triunfo. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Esperamos haber sido de bendición en esta emisión y continuaremos con las revelaciones de la palabra de Dios. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza y vence contra toda potestad de las tinieblas. El Señor te ha llamado a ser más que vencedor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ahí te seguirán llegando nuestras transmisiones en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.